¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a jueves 18 de enero de 2023, 24, perdón. Saludamos 24. a María Ignacia Castro, a Ítalo Villanueva, se está integrando Pancho Álvarez y también está con nosotros una invitada, pero que la vamos a dejar para un rato más para hacer la presentación como corresponde. También, por supuesto, como siempre, quiero saludar a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Sorno el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, también en Imagia Canal 2 del Cable, como yo decía, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web. También nos puede escuchar en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Recordar que también estamos en Spotify para que nos pueda escuchar el día y la hora que quiera. Ahí están los programas. Y también para que se suscriba a nuestro canal de YouTube, para que nos pueda ver en ese lugar también. Si me permiten, lo más breve posible, voy a intentar ser lo más breve posible. Quiero mandar desde este programa un afectuoso saludo a, yo siempre lo hago así, porque voy de lo general a lo particular, a todas, porque son todas también y todos, antes eran solo todos, las y los bomberos de Chile, Ah, y en particular a las y los voluntarios de la séptima compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, bomba franco-chilena Zapadores, porque este 18 de enero de 2023 cumplen 160 años de vida. En rigor no son las compañías fundadoras, porque las compañías fundadoras se fundaron en diciembre de un año antes, de 1863. Pero en rigor no fue un año antes, fue un mes antes nomás, porque la séptima se fundó el 18 de enero del año 1864. Así que desde este programa y en particular de este modesto servidor, un saludo para ellas y para ellos y para sus familias también, que son muy importantes en el trabajo bomberil, y además por una cercanía y un cariño especial, porque esa compañía acogió a mi abuelo desde diciembre del año 1941 hasta su muerte en julio del año 2014. Mi abuelo fue director honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, mi abuelo fue comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, eh, y, y, durante momentos complejos. De hecho, mi abuelo fue el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago durante el incendio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973. mm, Y bueno, le tengo un cariño especial a los bomberos, pero particularmente a esa compañía. Así que valgan los saludos para una institución noble, para una institución que se dice que son hombres buenos, los bomberos, y que además, entiendo, es de las instituciones más valoradas o mejor valoradas por la ciudadanía. Y también me cuelgo, me carga hacerlo, pero me cuelgo igual, porque mi hija Lucía también está de cumpleaños y cumple 14 años. Ya, echa los saludos, echa las presentaciones, hecho lo demás. Donita Lo Villanueva, tenemos a una interesantísima invitada en el día de hoy. ¿Puedo dar alguna pista? Vamos a hablar seguramente acerca de la reforma de pensiones. Donita Lo Villanueva, usted tiene la palabra. ¿Cómo está usted? efectivamente, muy bien, muchas gracias. Bueno, como en los últimos programas nos hacían mención a que teníamos que traer invitados que fuesen más inteligentes y supieran lo que estaban hablando, no como algunos panelistas como yo, eh, fue que invité a Macarena Letelier, y para que vean que ella sí sabe del tema que vamos a conversar, que además es un tema contingente y que está sacando bastante roncha, que es el tema de la reforma de pensiones. Macarena es abogada de la Universidad Católica, diplomada en Derecho Tributario, y es fundadora y vocera de un movimiento que en los periodos de proceso constituyente estuvo bastante en las noticias y en los medios, que es el movimiento Con mi plata no. Así que ahí la idea es que podamos entender, bueno, en qué está el movimiento y cuáles son los impactos reales que está teniendo esta reforma de pensiones y que podamos desde el punto de vista ciudadano ver en qué nos va a impactar, pues. Así que, Macarena, Macarena, bienvenida al programa y quiero abrir los fuegos con ¿por qué si este 6% adicional, por qué, digamos, cuál sería la razón por la cual no correspondería
que el 3% fuera a capitalización individual y el otro 3% a solidaridad, que es lo que presentaron algunos parlamentarios de la ADC, apoyados con otros más, pero que el gobierno hizo propio y que busca justamente que eso sea lo que ocurra de aquí en más en esta denominada reforma de pensiones. Macarena, bienvenida al programa y quiero escuchar acerca de esto tu opinión. Hola, muchas gracias por haberme convidado. Bueno, es muy interesante el debate sobre el destino del aumento de la cotización por distintas razones. La primera es preguntarnos de quién es ese aumento de cotización. Mucho se habla que el aumento de cotización es del empleador porque este es el que según la ley lo va a pagar. Pero la verdad es que todos los estudios han demostrado que en el mediano y en el largo plazo, quien soporta la carga de ese costo adicional no es el empleador, sino que somos los trabajadores. ¿Y por qué somos los trabajadores? Porque un empresario, sea grande, chico, mediano, tiene sus propios costos. Entonces, si hoy día paga a un trabajador un cierto monto, con la reforma le va a tener que pagar exactamente un 6% adicional, que va a ir a un 3%, supuestamente a la cuenta de capitalización individual, que solo vamos a ver que no es así, y otro 3% a este fondo colectivo. Pero para la próxima renegociación de sueldo, ¿qué creen ustedes? Que el empleador le va a subir el sueldo en lo que tenía, por ejemplo, que le iba a subir un 10%. ¿Le va a subir el 10 o le va a subir solamente un 4%? O cuando se vuelven a contratar nuevas personas, ¿le ofrece el sueldo original o le ofrece un sueldo inferior para que quede con el mismo costo que este aumento del 6%? Y es por eso que al final lo soportamos los trabajadores. Las cotizaciones son fruto del esfuerzo y del trabajo de los cotizadores y por lo tanto es importante que sigan siendo de su propiedad. Esa es una de las visiones. El otro tema es si es justo o no para aumentar las pensiones de los actuales jubilados que éstas sean financiadas por los trabajadores. Entonces, cuando nosotros decimos que hay un 3% que va a un fondo colectivo, lo que estamos diciendo es que este 3% va a ir al Estado. ¿Y qué va a hacer el Estado con estos fondos? Básicamente lo va a repartir y se lo va a dar a los actuales jubilados en lo que se llama una garantía definida, que lo que hemos hablado es esta 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 3 UF, ¿ya? Entonces, hay que dejar muy en claro que esta garantía se le va a pagar a los actuales jubilados, pero a los futuros jubilados se le va a descontar lo que se llama la pensión autofinanciada de referencia, que es un cálculo que se ve cuál sería tu pensión base según lo que tú has ahorrado en tu cuenta de capitalización individual, ¿ya? Entonces, esto es súper importante la diferencia, porque a los actuales jubilados les llegaría 0,1 UF por año cotizado, habiendo cotizado al menos un año, ¿ya? Entonces, este dato es súper relevante porque la mitad de las actuales jubiladas no ha cotizado por al menos un año. O sea, esta promesa de que se le va a subir las pensiones a los actuales jubilados no es tal, porque la mitad ya de las mujeres no tendría acceso al beneficio y el 40% de los hombres tampoco. Y después si vemos cuál es la magnitud, porque para haber cotizado, para recibir el máximo de esta garantía, las 3 UF, tienes que haber cotizado por 30 años, pero casi nadie en este país cumple con eso. Entonces, si tú ves fuera de este 40% que no recibe nada de los hombres, 50% que no recibe nada de las mujeres, el 10% de los hombres recibiría un beneficio inferior a 10.000 pesos mensuales y el 21% de las mujeres recibiría también un beneficio inferior a los 10.000 pesos mensuales. Entonces estamos diciendo que estamos haciendo un esfuerzo enorme de quitándole a los trabajadores un 3% de su cotización para poder dar bajos beneficios a los actuales jubilados. Sí, yo no sé si estamos conversando con Macarena Letelier, abogada y fundadora y vocera del movimiento Con Mi Plata No. Ignacia, Ítalo y Pancho, ¿quiere preguntar algo, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que yo, hola Maca, qué bueno que estás acá porque así nos va a aclarar montones de dudas. Mira, el fin de semana estuve escuchando el debate, como se llama, entre uno y lo otro, digamos, por el tema del 3%, ¿no? Ahí decían que ese 3% que supuestamente debería ir a capitalización individual, que debería ir a nuestro fondo, finalmente parece que no es tan así porque hay un pilar ahí que es como un pilar, no me acuerdo cómo era, pero... Intrageneracional. Exactamente. Entonces, finalmente, tampoco iba a ir esa plata, ese 3% completamente a nuestra cotización. Entonces, lo que yo veo es que finalmente en tu liquidación de sueldo, lo que podría pasar es que te van a decir, en vez del 10, van a decir el 16%,
y que se va a dividir para una u otra parte. Por lo tanto, esa plata evidentemente es mía, porque lo que alega la gente que está presentando este proyecto es que ese 6% no es nuestro, no es de los trabajadores. Entonces, si fuera así, si no fuera de los trabajadores, ¿por qué no lo hace el pago directo del empleador? Directo a un fondo distinto, pero que no vaya dentro de la liquidación nuestra, que no vaya en nuestra hoja, porque no sería una mentira. Tú dices con impuestos generales, Ignacio, ¿no? ¿Cómo? Que ese 3% vaya o lo que sea de solidaridad vaya a través de impuestos generales y no a través de este 6% o parte de ese 6% adicional de tu cotización individual, ¿eso? Sí, porque o si no, que si hiciera no sé, otro mecanismo. Por ejemplo, por cada, ¿cómo se llama?, empleado que tú tengas, tú agarras un 3 o un 4% y lo mandas directamente a un fondo de la AFC o cualquier otro fondo que se administre para que se entregue a lo que se tiene que entregar, que era a la sala cuna y a los jubilados que no tienen las platas, qué sé yo, pero que no sea de la liquidación nuestra. No sé si me explico un poco, porque siento que ese 6% evidentemente era de nosotros, pero en este momento nos están diciendo, no, ¿sabes qué más? No es de ustedes, es del empleador. Entonces, ¿cómo? Y por otro lado, ese 3% que yo te preguntaba en un principio, que supuestamente iba a parar nuestra capitalización individual, finalmente no es el 3%, es menos Así que es. eso. Mira, Entonces, acá hay dos cosas. Uno que se llama la solidaridad intergeneracional, es decir, entre una generación y otra, que eso es lo que se lograría con el fondo colectivo, y el otro es la solidaridad intrageneracional, dentro de una misma generación, que eso es lo que quieren hacer con el 3% que supuestamente va a nuestras cuentas de capitalización individual. De ese 3%, el 70%, es decir, solamente un 2,1% va a ir a nuestras cuentas, ¿ya? Y el resto, ese 0,9%, se va a dividir por igual entre todos los que hayan cotizado ese mismo mes, ¿ya? Entonces, no es cierto que a ti te vaya a llegar el 3% total. Va a depender de cuánto hayan cotizado, ¿sí? O cuánto es lo que te va a llegar. Respecto de si la cotización o impuestos generales, esto es súper importante, entender que cualquier gasto que nosotros pongamos, ya sea que lo salga del empleador, se transforma en un impuesto al trabajo formal. Es decir, los trabajadores formales somos los que terminamos pagando la cuenta. Entonces, acá se confunde mucho solidaridad con reparto, cuando no son sinónimos necesariamente. Nosotros podríamos hacer solidaridad, como dice Felipe, haciendo a través de impuestos generales, que eso, por ejemplo, como actualmente se financia la PGU. La PGU, exacto. En el aumento de la PGU, que esa es otra parte de la reforma, el gobierno lo ha condicionado, primero lo condicionó a la aprobación de la reforma tributaria. Y hoy en día lo condicionó a que el Estado perciba más ingresos, más recaudación de impuestos, pero que no sean provenientes de la minería. Es decir, quieren dejar el litio y el cobre fuera. Y esto es tremendamente injusto, porque habiendo recursos para financiar las pensiones, el gobierno no quiere tocarlos. ¿Por qué? Porque quieren propiciar y forzar una reforma tributaria. El aumento de la PGU es mucho más justo y mucho más equitativo. ¿Por qué? Porque la PGU, al ser por impuestos generales, lo pagamos todos, incluidos los que más tienen. En cambio, cuando nosotros hacemos solidaridad por cotizaciones vía reparto, lo pagan solamente los trabajadores activos. Ya sea que esa plata la deduzcan directamente del sueldo bruto o que sea un aporte del empleador, porque como expliqué, finalmente ese costo se traspasa en sueldos a los trabajadores. Evidente. Entonces, siempre terminamos pagando la cuenta a los trabajadores. Y esta reforma es inmensamente injusta con la clase media, porque esta reforma se ha hecho contra todas las decisiones de los técnicos. Si ustedes ven, el gobierno, para presentar las modificaciones, que se llaman indicaciones desde un término legal, para presentar las modificaciones a la reforma, no esperó ni siquiera los mismos estudios que había encargado el propio gobierno sobre las denominadas tasas de reemplazo. ¿Qué significan las tasas de reemplazo? Sí, explica eso, por favor. Sí. Es comparar la pensión que yo recibo actualmente con los últimos 10 años de ingresos. Es para ver si mi pensión me va a permitir mantener el estilo de vida que yo tenía antes de jubilar. Para eso son importantes las tasas de reemplazo. Para que tengamos una noción, las tasas de reemplazo en los países OECD, en el promedio, son como del 60%. Ahora salieron las tasas de reemplazo
este informe que el gobierno no esperó para presentar sus indicaciones y que salió esta semana, que Chile tiene tasas de reemplazo ahora con la PGU un poco sobre las del promedio de la OECD. Entonces, ¿esto qué nos quiere hacer reflexionar? ¿Es necesario subirle las pensiones a los actuales jubilados? ¿O deberíamos subírselo solamente a un grupo de jubilados que está en una situación que, aunque tenga muy buena tasa de reemplazo, igualmente esa pensión es muy baja para enfrentar el costo de la vida? ¿Ya? Podríamos diversificar. Pero es una pregunta que no se hizo el gobierno y que no va abordada en esta reforma. Y lo otro que nos mostraron los estudios es que las tasas de reemplazo del futuro, de los próximos 20 y 30 años, van a ser mucho más bajas que las actuales. Entonces es inmensamente injusto hacer pagar a los jóvenes y a la clase media al subirle a los actuales jubilados en circunstancias que cuando ellos jubilen van a estar en peores condiciones a que las personas que están o que les pretenden ayudar vía la reforma. Entonces las reformas de pensiones no solamente tienen que mirar la foto hoy día, sino que tienen que mirar la foto para los próximos años. Sí, porque, oye, la última pregunta y después ya no hablo más. Dale, pregunta todo lo que Dale. quieras. Lo que pasa es que esto de ¿cómo se llama? De la no sé cómo es que se ya, esa cuestión. Generacional. Eh, evidentemente, si nosotros comparamos con la gente que está activa ahora con la gente que va a estar activa de aquí a 10 años más, también tenemos que mirar, creo yo, no sé si estoy equivocada, es la tasa de natalidad que estamos teniendo. Porque si estamos teniendo menos, claro, yo tengo 6 niños, pero ya mis hijos van a tener con suerte 2, 1 o 2 a todo reventar. Por lo tanto, la gente activa que va a estar de aquí a 10 años o a 20 años va a ser muchísimo menos que la que está activa ahora. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, va a ser mucho peor después. ¿Cómo lo hacemos? Esa Bueno, parte no la tomaron en cuenta. esa es la razón por qué los sistemas de reparto han fracasado en el mundo actual. Para que nosotros tengamos una idea, el sistema de reparto se creó en el siglo XIX con von Bismarck en Alemania. Habían más de 40 personas trabajando por cada jubilado. Entonces, hacía sentido que esas 40 personas aportaran un poquito y mantenían al jubilado. Actualmente nosotros tenemos 4 personas por cada jubilado. Y de aquí a 15 años probablemente tengamos tan solo 2. Entonces, como tú bien dices, María Ignacia, esto es un tema de natalidad, que están naciendo menos niños, y también de esperanza de vida, que estamos viviendo más. O sea, esa combinación ha sido fatal. Y esa combinación ha hecho que los sistemas de reparto empiecen a quebrar en el mundo y que sea una carga enorme para los estados y que por lo tanto los estados también quiebren. Ha sido el caso de Grecia, por ejemplo. La situación fiscal de España es terrible precisamente por las pensiones. Entonces, que hasta el mejor sistema del mundo que estaba basado en el reparto, que es Holanda, hoy en día ya están tramitando una reforma para transitar hacia un sistema de capitalización individual, porque es el mecanismo a través del cual puede ser sustentable un sistema de pensiones. Acá lo que nosotros tenemos que tener es lo que tenemos actualmente, un sistema mixto, donde hay un pilar solidario, que es la PGU, que se hace cargo de las personas que no han podido participar del sistema, por ejemplo, porque no han podido acceder al trabajo formal. Muchas veces es el caso de las mujeres que nos dedicamos al cuidado de enfermos e hijos, mayoritariamente que los hombres. Y también tenemos que tener una parte de capitalización individual, que es que cada uno va ahorrando, que eso se invierta para que se multiplique y tener un sistema sostenible. Entonces, esto es una reforma completamente ideológica, porque los países han transitado en el camino contrario al que nos quiere llevar la reforma. Estamos conversando con Macarena Letelier, fundadora y vocera del movimiento Con Mi Plátano. ¿Es suficiente, más allá de la discusión, Macarena, a tu juicio, que sea un 6% adicional? Algo que se ha dicho tantas veces, ¿verdad? Que de hecho una de las defensas que se hace de la administradora de fondos de pensiones es que básicamente lo que intentan es sacarle rendimiento a un porcentaje de tu sueldo, digamos, y que eso finalmente te va ayudando para tu jubilación, pero se habla del 10, que era muy poco, ahora se habla de este 6. ¿Es con un 16, más allá que sea 3 y 3 o como sea, suficiente para que las jubilaciones en Chile definitivamente, al menos, digo, al menos,
sean dignas? Mira, las recomendaciones que se han hecho a Chile a través, por ejemplo, de los estudios del OECD o del ranking Mercer, que son organismos internacionales que están mirando los sistemas de pensión en el mundo, son aumentar su tasa de cotización para la pensión, lo que se llama autofinanciada, es decir, para nuestra capitalización individual, para nuestras cuentas. En el promedio de la OECD es de un 18%. Hay países que obviamente cotizan hasta un 23%. Sí. Nosotros cuando vemos a nuestro 10 igual le tenemos que sumar lo que es el pilar solidario si uno lo transformara a puntos de cotización, ¿ya? Por ejemplo, el aumento de la PGU es equivalente a haber subido en 5 puntos la cotización, ¿ya? Claramente tenemos que aumentar la tasa de cotización. Ahora, no es llegar y decir 16, subimos 6 puntos, 1, 2, 3, porque esto tiene impactos también en el mercado formal, en la economía. Nosotros estamos en una situación de crisis. Por supuesto que tenemos que ir subiendo nuestra cotización, pero eso tiene que ir anclado a ciertos parámetros objetivos y no estar discutiendo cada vez proyectos de reforma que implican mucho populismo, en el fondo. Nosotros, las recomendaciones que nos han hecho, por ejemplo, es aumentar la edad de jubilación, cosa que no aborda el proyecto y que es un tema que vamos a tener que hacer. Y que va necesariamente, perdona que te interrumpa, en línea con la esperanza de vida. Así es. Y el aumentar la edad de jubilación, igual que aumentar la tasa de cotización, no es algo que uno tenga que hacer de un día para otro. Es decir, no es que las mujeres que hoy día se jubilan a los 65, o sea, a los 60, mañana se tendrían que jubilar a los 65, sino que uno podría hacer una escalada gradual. Porque es una cosa de expectativa también. Que si yo le digo a una mujer que está recién entrando al mercado laboral, que se va a jubilar a los 65, es muy distinto a una persona que se va a jubilar en 2 años más. Entonces, igual que la edad de jubilación, la tasa de cotización se debe ir aumentando. Si el 6% es suficiente o no, yo creo que se debe aumentar. El tema es la progresión. Y para eso tenemos que ir viendo indicadores como, por ejemplo, los indicadores de empleo. Sí, estamos conversando con Macarena Letelier, abogada, fundadora y vocera del movimiento Con Mi Plata No. Ítalo, Pancho, Ignacia, ¿algo que preguntar? ¿Algo que ahondar? Sí, mira. Sí. Dale nomás, porque... No, sí que ya, yo puedo Dale, preguntar todo el rato. Ignacia, dale nomás. Sí, Ítalo no se va a ir y no se le van a olvidar las preguntas, así que tranquila. No. Lo que pasa es que, mira, yo me acuerdo, bueno, esta cuestión de las pensiones viene hace rato, ¿ah? Hace rato viene la discusión y evidentemente estamos en un problema porque tenemos como se llama, malas pensiones, pero no malas pensiones por el mal rendimiento que han tenido la AFP en cuanto a rentabilidad, sino que más que nada porque tenemos muchas lagunas, porque las mujeres nos perjudican por el tema de los niños. Imagínate yo con 6, o sea, ¿te puedes imaginar la cantidad? Entonces, claro, evidentemente uno tiene problemas dentro de, y por eso que las cotizaciones, las jubilaciones han sido menores. Ahora, yo escuché hace unos años atrás, no sé si es mentira o estoy clara, que ¿por qué cuando nacen, por ejemplo, los niños, no se hace inmediatamente un aporte? Porque si uno ve las rentabilidades en un largo plazo, generalmente están alrededor del 5%, más o menos lo que pudiera ir creciendo un fondo anual. Entonces, si uno pusiera, no sé, por tú una PGU o 2 PGU y se las dejara ahí, pucha, solamente con el crecimiento de esa plata pudiéramos tener y podemos, ¿cómo se llama? O sea, apalear un poco esa mala pensión que pudieran tener, porque es una cosa que es mucho más fácil de hacer y es mucho más, no sé, más transparente quizás para toda la gente, es que se pudiera hacer algo así. ¿Por qué no lo tomaron en cuenta? Yo lo encontraba una buena idea. De hecho, hay un proyecto de ley que está durmiendo en el Congreso que se llama la Ley Marraqueta, que lo que se hacía era que por cada hijo nacido se le ponía a esos hijos $1.000.000 Pro- para su jubilación. Propuesta que insiste, perdona que te interrumpa, Macarena, nuestro amigo y compañero de labores de acá de Carta Ciudadana, el abogado Alberto Lavés, que permanentemente Alberto habla acerca justamente de eso. Perdona la interrupción, pero... No, y esa sería una muy buena política, porque como tú dices, efectivamente, mientras uno antes ahorre, mayores beneficios va a tener después en su pensión. Y esto es porque nosotros, cuando uno ahorra, por ejemplo, 100 pesos, supongamos que tuvo una rentabilidad de un 10%, ¿ya? Una rentabilidad genial. Uno tiene 110, pero el próximo año no se va a ganar 10,
se va a ganar 11, porque ya la rentabilidad son 10% sobre los 110. Sí, porque Entonces, mientras ¿cómo yo se llama? más, Es una rentabilidad no nominal, es una rentabilidad factor compuesto, no me acuerdo cómo sí, se dice. el interés compuesto se llama. Interés compuesto. Exacto, entonces nosotros vamos a tener, el primer año nos ganamos 10, el siguiente año nos ganamos 11, después nos vamos a ganar 12,1 y así hacia adelante. Entonces, mientras yo antes haga el ahorro, mejor de fondos voy a tener a la hora de jubilar, mayor cantidad de dinero ahorrado. Por eso es muy buena esa iniciativa, pero lamentablemente aquí tampoco se recogió. Y aquí es donde nosotros también tenemos de preguntarnos dónde queremos poner las fichas. Y por eso es también importante que a la hora de hacer una política pública haya un buen diagnóstico, cosa que faltó en esta reforma de pensiones. O sea, aquí el diagnóstico llegó después incluso de las modificaciones del proyecto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver a dónde vamos a poner acento. Si esto es igual que pasó con la reforma educacional, como que pusimos la carreta delante de los bueyes. Nosotros deberíamos haber financiado los primeros años de educación y no estar financiando solamente la gratuidad en la educación universitaria. Esto es lo mismo, nosotros tenemos que preocuparnos de ahorrar desde el principio para precisamente tener mejores jubilaciones al final de nuestros días. No sé, ¿tienen más preguntas? Sí. Ya, ahora sí que yo no hablo más. No, pero Ignacia puede hablar todo lo que quiera. Don Ítalo, estamos conversando con Macarena Letelier, abogada y fundadora y vocera del movimiento Con Mi Plata No. Uy, bueno, se me olvidó la pregunta, ¿viste? Ya, no seas pesado. No, Ya, no, si mira, quieres, ya, dale, era dale. el alcance de todas las cosas que estamos conversando ahora, Maca, a lo mejor con menos profundidad y también con la ignorancia de uno como ciudadano, lo hemos tocado en quizás más de un programa, y la pregunta es, si nosotros que no somos tan preparados y tan metidos en este tema, a diferencia de los que sí están en esto, bueno, ni hablar como el movimiento de Con Mi Plata No, pero la gente del gobierno, las comisiones, que se supone tienen además asesores que les comparten la información, estudios, tendencias, y tienen acceso a saber que, por ejemplo, como tú decías recién, eh, otros países donde tienen el sistema de reparto, que siempre ponen como ejemplo, dicen, oye, España que tiene el sistema de reparto y paga mejores pensiones, claro, y que una de las cosas que yo digo, mira, yo tuve la suerte de tener que vivir allá, me fui a estudiar un par de años atrás, y me tocó ver justo en ese año cuando yo estuve, cómo el gobierno tuvo que salir en el primer semestre a dar explicaciones, porque iban a tener que pedir al Banco de la Comunidad Europea 19.600 millones de euros para pagar las pensiones, porque ya la gente que estaba trabajando no alcanzaba a generar la cantidad de dinero para pagar las jubilaciones. Entonces, solo para el primer semestre pidieron, hacer números redondos, 20.000 millones de euros. Y para el segundo semestre lo hicieron igual, porque no alcanza. Entonces, tú ya sabes que, mira, en España, como ya la gente que está trabajando y la plata que pone no alcanza para pagar los sueldos de todos los jubilados, España se tiene que endeudar todos los años en 40.000 millones de euros para pagar las jubilaciones en el sistema de reparto. Entonces, ¿cómo sabiendo todo esto, el gobierno, como les digo yo, estos seres iluminados, cómo no se dan cuenta que lo que están haciendo está malo? Lo que pasa es que aquí yo te diría que hay dos factores. El primero es que es comunicacionalmente muy fuerte decir, eh, nosotros subimos las pensiones hoy al jubilado, aunque haya sido a un porcentaje muy chico, ¿ya? Y lo otro es que esta reforma tiene otra patita, que es lo que se ha denominado la separación de la industria. Y esta patita, Ah, que se habla mucho menos, yo diría que es más alarmante que el destino del 6%. Lo que quiere hacer el gobierno es que quiere terminar con el sistema de pensiones que nosotros tenemos actualmente y reformular uno nuevo, en el cual toda la administración de las cuentas y la relación de los afiliados con el sistema sea a través de un ente único. Este ente único se va a licitar al mejor postor, que en el fondo es quien cobra la menor comisión, ¿ya? Obviamente, aquí están todos los incentivos porque ese administrador puede ser privado o público, las bases las pone el Estado, eh, para que sea el mismo Estado el que se haga cargo. Porque si yo miro solamente por costo, solamente por comisiones, el Estado, al tener todo el financiamiento del fisco, puede poner una comisión ridícula y se va a ganar la licitación. Un privado no puede mantener eso en el tiempo. Y por otro lado está lo que se llaman los inversores, que quienes van a invertir la plata, y aquí también va a haber públicos y privados.
Pero nuevamente se pone una regla, que a mi parecer es una trampa, que dice que el stock, es decir, todos los que ya estamos en el sistema, el 10% se va a licitar año a año. ¿Y quién se lo va a ganar? El inversor que tenga las comisiones más bajas. Y ya está en la ley, en el proyecto de ley, que el inversor estatal va a tener cubiertos todos sus gastos operativos independientes de sus ingresos. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede ofrecer la comisión que quiera. Entonces, ¿qué va a pasar? El año 1 se lo va a ganar el Estado, el año 2 se lo va a ganar el Estado, el año 3 se lo va a ganar el Estado. Ya tiene un 30%. Entonces, ahora no pueden seguir aumentando según las mismas normas de la ley, pero podrían ir por otro ente del Estado, como por ejemplo la AGF del Banco del Estado. Y se ganaría de nuevo las 3 licitaciones. Entonces, ya con eso tendría el 60% de todos los afiliados en el sistema, más las personas que elijan el Estado, más los afiliados nuevos. Entonces, es súper importante en este tema pensar una cosa, o más bien dos. Uno, que la comisión no es lo más importante en los temas de pensiones. Lo más importante es la rentabilidad real de los fondos, es decir, la rentabilidad descontada a la comisión. ¿Cuánto es lo que a mí me benefició el sistema? Y lo otro es que tener un administrador único y un inversor único, sean públicos o privados, es un peligro para nuestra democracia y es un peligro también en cuanto a los abusos, a la calidad del servicio y de la atención. Y tal. Oye, Maca, entonces lo que tú estás diciendo es que nuestro honorable gobierno está cumpliendo lo que dijo en su campaña, que iban a expropiar los fondos previsionales y además iban a generar la AFP estatal, que en realidad no es tal, sino que el sistema de reparto famoso. Así es, o sea, la estatización en Argentina y en Bolivia no fue que se dijo 1, 2, 3 expropiaba todos los fondos, sino que se hizo por esta vía. En Bolivia, de hecho, se hizo cambiando el régimen de inversión, que se dijo que en vez de invertirse, por ejemplo, un 30% en acciones locales, un 20% en acciones extranjeras, se dijo un 70% en bonos del Estado. ¿Qué significa esto? Que le pasaban el 70% de los fondos al Estado y el Estado hacía lo que quería con ellos. Tanto que están ligados a muchos contratos de corrupción y nadie sabe hoy en día dónde están esos fondos. En Argentina fue más o menos similar. Se hizo una FP que iba a ser voluntario el traspaso, después fue obligatorio el traspaso. Y el traspasarse todos los fondos a manos del Estado, el Estado nuevamente pudo hacer lo que quiso con ellos. Y hoy día en Argentina se discute si se reajusta o no se reajusta la pensión. Entonces, a ese es el camino que nosotros no debemos recorrer. Y es el que nos está llevando la reforma de pensiones con una apariencia de participación de privados, pero que por las reglas del juego, lo más probable es que el Estado se quede con todo. Oye, ¿y qué mecanismos tenemos nosotros como ciudadanos comunes y corrientes para poder defendernos de esto o tratar de hacer algo? Porque al final es como la lluvia. Tú dices, oye, va a llover, tú dices, sí, se está nublando, viene la tormenta, oye, partió la lluvia, no inundamos. Y tú lo sabes. Acá ocurre lo mismo, o sea, estamos viendo, perdona, esto es un tema que me molesta mucho, pero estamos viendo cómo vienen los cuatreros y nos van a violar y no podemos hacer nada. Mira, yo creo que nosotros... Dame un segundo, Sí, Maca. Lo que pasa, Ítalo, a ver, si aquí esta cuestión es solamente política e ideología. Estamos en principio de campaña. Imagínate lo que sería la derecha o la centro derecha o una gran parte está en contra de subir las pensiones, porque ese va a ser el eslogan. Ellos no quieren que usted le suban las pensiones, señor, por lo tanto, por eso están rechazando la ley. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo hacemos para que esta cuestión se haga bien de una vez por todas? Porque claramente, piensa tú lo que va a hacer para esas personas que quieren ser reelectas, para esas personas que quieren seguir trabajando y toda la cuestión, si votan en contra, o sea, evidentemente el eslogan va a ser muy complicado para la gente que está en esto. Bueno, eso es lo que yo creo. sí, pero si O uno sea, mira el las problema son encuestas, los políticos. sí, pues, si uno mira las Político. encuestas, en la última que salió de Criteria la estaba viendo que estaban publicando hoy día en Twitter, digo yo todavía, en X. Eh, en X, el 73% de los encuestados quieren que el 6% vaya íntegramente a su cuenta de capitalización individual. Es decir, la gran mayoría de los chilenos, al menos 7 de cada 10, quiere que el 6% vaya completo a su cuenta de capitalización individual.
Si nosotros vemos que en la evolución de Con mi plata no, por ejemplo, Con mi plata no fue la primera iniciativa popular de norma en el primer proceso constitucional. Fuimos por lejos los que sacamos más votos. Sí. Se pedían 20.000 firmas, creo que era la primera vez. Bueno, nosotros conseguimos 60.000 firmas en el plazo. La segunda vez nos pusieron un plazo mucho más corto y fuimos los primeros nuevamente en recolectar el número de firmas. Cuando se votó en contra de la norma de Con mi plata no en el primer proceso, por primera vez el rechazo le ganó la prueba. Para el segundo proceso, Lo ni siquiera, dije, ni siquiera yo lo los marqué constituyentes, acá, yo lo marqué aquí en su momento, modestamente. en el segundo proceso, nadie se atrevía a cuestionar la propiedad del fondo de pensiones y las cotizaciones. Atacaban la norma versus el fake news de la ley Papito Corazón. Es decir, Sí. hasta los políticos de izquierda saben que las personas quieren seguir siendo dueños de sus ahorros previsionales. Entonces, a mí me llama mucho la atención este miedo, este temor que hay en los parlamentarios de derecha, de centro derecha y de centro izquierda en levantar la voz. Porque aquí la verdad es que los votos están del otro lado. Esto de que las personas queremos acuerdos, no hay ninguna evidencia en las encuestas. Si ustedes ven cuando salió el texto de la comisión de expertos, que todo el mundo decía un gran acuerdo transversal, no se movió en nada la aguja del a favor versus el en contra. En nada. Y eso demuestra que la gente no valoró tanto este acuerdo transversal. Y además que lo importante no es llegar a un acuerdo, lo importante es llegar a un acuerdo que solucione las dolencias de las personas. Y esto no las va a solucionar. De hecho, la clase media, los jóvenes, van a tener peores pensiones versus si el 6% hubiese ido a su cuenta de capitalización individual. O sea, aquí va a haber un daño a la ciudadanía más que un beneficio. Obviamente va a haber un grupo de beneficiados, pero muy chico. Macarena, ¿y en qué cambia la propuesta del 3 y 3 con la propuesta del 3 y 3 del gobierno de Piñera 2? Que hubo un acuerdo, de hecho, político transversal. Mira, ¿En qué cambia? ¿Cuál es la diferencia entre ese acuerdo en el gobierno anterior, un gobierno de derecha, que logra un acuerdo con la entonces oposición y que hoy día la cosa es distinta y finalmente se llega a este punto medio de 3 y 3? ¿Qué tan distinto es ese acuerdo de ese 3 y 3 con esta propuesta que ya entiendo avanzó en la Comisión de Trabajo y se define en la Comisión de Hacienda, ¿no? Para después se discuta en la sala de la Cámara. mira, voy a ir un poco más atrás. En la reforma previsional de Bachelet se proponía un 2% a un fondo colectivo y un 3% a una cuenta de capitalización individual. En la de Piñera se proponía un 3% a un fondo colectivo y un 3% a las cuentas de capitalización individual. Si nosotros sumáramos las dos reformas, sería un 5%, el 2 de Bachelet más el 3 de Piñera, a un fondo colectivo y un 3 más un 3, es decir, un 6% a cuenta de capitalización individual. Entre la reforma de Piñera y hoy pasó la mayor reforma de pensiones que ha tenido este país, que fue la creación de la PGU. Y la creación de la PGU equivale a haber aumentado en 5 puntos la cotización. ¿Qué quiere decir? Que la PGU equivale a haber hecho la reforma de Piñera más la de Bachelet, pero solamente en la parte colectiva, solamente en la parte solidaria. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos queda pendiente? Nos queda pendiente en la parte de la capitalización individual. Entonces, de partida estamos en un escenario muy distinto al que estábamos para el caso de Piñera. Además, en el caso de Piñera, el 3% iba íntegramente a tu cuenta de capitalización individual y hoy día no. Hoy día tan solo un 2,1 va directamente a tu cuenta de capitalización individual y el resto hay este reparto dentro de la generación que te puede beneficiar o perjudicar. Eh, Y, entonces, y, y, y lo otro que la industria no se tocaba como se toca hoy. Y que yo creo que ese es el corazón de la reforma. Este Sí. de fin de las AFP y que pase todo a manos del Estado. ya, y que no es tan así, digamos, porque tú muy bien te has enterado de los chisanguain, digamos, entre el lobista Pablo Salaquet, empresarios de distintos rubros, representantes del capital de distintos rubros, con ministros de Estado. ¿Qué, a tu juicio, puede haber conversado la ministra del Trabajo con representantes de algunas AFP y con representantes de la Reinvial, corredores de bolsa? A ver, mira, ahora, como cambian las reglas del juego,
los inversores privados pueden ser entes distintos de las AFP. ¿Ya? Entonces, ahí sí puede haber un interés por parte de administradores de fondos, como es la Reinvial y como son muchos otros. Entonces, yo creo que ahí sí hay un interés real de participar. Hay que pensar que estas reuniones también fueron antes de las presentaciones de conocer las indicaciones. Así es. Y por lo tanto, yo creo que también fue un interés en querer participar del sistema, pero yo creo que las reglas del juego que se han puesto son al menos discutibles y que claramente benefician a un actor, que es el Estado, versus los otros. Igual llama la ¿Cuáles son? atención, Sí, perdón, dale, perdón. igual llama la atención todas estas reuniones y que no se hayan pasado por lobby. O sea, yo me es muy difícil pensar juntarse con un involucrado, con la ministra, y querer ocultarlas. Y yo creo que eso responde básicamente también a una imagen que quiere mantener este gobierno de que ellos no dialogan con un grupo en circunstancias que debe hacerlo, pero debe hacerlo de manera transparente. O, que es la otra posibilidad, o eh, que se estén fraguando ciertos acuerdos a espaldas de los ciudadanos, como tantas veces en Chile, digo. No, claro, pero en el fondo Uf. lo que uno tiene que hablar con todos los intervinientes, el tema es que tiene que ser con transparencia. Y si no, es como dices tú, da para presumir que o se está fraguando algo en contra de los ciudadanos, o bien hay un interés del Estado, del gobierno, de mantener una imagen como de no diálogo con un grupo para no perder sus propios votantes. ¿Cuánto es más o menos, Macarena? Porque, bueno, los montos siempre fluctúan, pero según tu expertise, digamos, ¿cuánto es exactamente la cantidad de plata que mueven los fondos de pensiones en Chile? Uf. Em, Pucha, tengo el dato, pero Lach, por algo es tan atractivo el tema, digo. sí. Lo que pasa, a ver, lo que espera el gobierno es que con esta reforma terminar administrando el 50% del Producto Interno Bruto de Chile. ¿Ya? Eso es muchas, Eso. muchas, muchas lucas. Pero hay que pensar qué involucra administrar un patrimonio así de grande. Involucra básicamente que el Estado va a poder decidir a quién financia y a quién no. Y va a poder designar directores en todas esas sociedades. Hay que acordarse que este gobierno también hablaba de la codeterminación en su programa de gobierno. Básicamente era introducir directores no elegidos por los accionistas de las compañías. ¿Sí? Entonces, el gobierno va a ser regulador, va a ser dueño, va a ser quien designa a los directores de las compañías. Entonces, ¿qué tanta libertad vamos a tener realmente? Y a tu juicio, más allá de que tú eres parte involucrada legítimamente, digamos, pero ¿qué tanto crees tú que puede ir creciendo, a propósito de lo que te decía Ídolo en algún momento, el concepto de con mi plata no versus no más AFP? A ver, yo creo que el no más AFP, que ha ido decayendo mucho si uno lo ve en las mediciones de redes sociales y todo, responde a más que a un cambio de sistema o llevarnos a un sistema de reparto puro, que eso es realmente lo que quiere el movimiento no más AFP, Sí, responde a un sentir de los ciudadanos de que no más abusos, ¿ya? Hay un legítimo sentir de la ciudadanía respecto de las grandes utilidades de la AFP versus las pérdidas de sus fondos. Y en eso sí ven un abuso, y ese es el eslogan que se tradució en Numa AFP, que yo creo que debiese recogerse. Hay obviamente un tema de desconocimiento del sistema, porque hoy día las AFP tienen una cosa que se llama el encaje, que en el fondo de su patrimonio propio ponen un 1% de cada fondo, y por lo tanto cuando el fondo gana, la AFP gana, y cuando el fondo pierde, la AFP pierde. Pero ese encaje tiene otro propósito más que alinear los incentivos, que es una garantía de rentabilidad mínima. Si la AFP disminuye su rentabilidad de un cierto tramo, tiene que reponer a los fondos esa pérdida con el encaje. ¿Ya? Eso existe hoy en día, lo que pasa es que la mayoría de las personas lo desconocen. Lo otro es que las rentabilidades y todas las inversiones tienen fluctuaciones en el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver no es cómo varió hoy día o mañana o pasado,
sino tenemos que verlo en una fotografía mucho más larga de tiempo. Y en ese sentido, las FP sí han dado buenos retornos. ¿Podrían ser mejores los retornos? Sí, pero eso se modifica por el régimen de inversiones, por ejemplo, que hoy día tenemos, que era un régimen de inversiones un poco añejo, por decirlo de una manera, y de hecho este año, el año recién pasado, a fin de año, por primera vez se flexibilizó un poco el régimen de inversiones para invertir en otro tipo de instrumentos, que son los activos alternativos. Pero eso tiene que ir mejorando, pero a las personas es muy angustiante ver que pierden mes a mes y que por otro lado uno ve la suma de los ingresos del FP y la verdad es que es abrumador, Sí. pero si Y uno lo eso mira, tiene, claro, y eso tiene mala prensa, digamos, como eso se tiene dice mala en prensa y jerga. eso es lo que la gente entiende por no más FP, más que el propósito mismo del movimiento. Y Sí. sí, nosotros hemos visto que ha agarrado fuerza del Comiplata no, y han salido otros hashtags y movimientos similares. Hay uno que dice con mis ahorros no, o el no es tu platita que nos decía Stingo. Entonces yo creo que Comiplata no ha reflejado algo que es propio de la ciudadanía, y no es un movimiento que ha querido imponer una idea, sino que es más bien un movimiento que ha hecho visible una preferencia. No, Pancho Álvarez, ¿alguna pregunta? Porque estamos contra el tiempo, o estamos en el tiempo más bien. Pancho, ¿tú quieres hacer alguna pregunta a la Maca? Porque yo te esperé porque tú te ibas moviendo. Entonces, algo que te inquiete sobre el tema de las pensiones. Estás silenciado, Pancho. Ahora sí, ¿se escucha? Sí. Ya, bueno. Perdón. No, lo único que me quedó dando vuelta un poco fue porque el gobierno no se quiere meter con lo de la industria de la minería, más que nada eso. Como que siento que a veces deberían aprovechar un poco esas circunstancias, especialmente ahora que SQM hizo un convenio súper importante con Codelco, así que deberían aprovechar eso en el ámbito del litio y siento que no, ni siquiera se habla de eso tampoco. Más que nada, esa es mi duda. Maca. Mira, la verdad es que acá había un acuerdo transversal de subir la PGU a 250.000 pesos. La discusión está en cómo financiarlo y si ese aumento, cómo se mantiene en el tiempo. En el cómo financiarlo, la oposición planteaba con recursos del litio y algunos partidos oficialistas, como el Partido Liberal también, más normas anti-evasión y anti-elusión. Y el gobierno, a pesar de que ellos estiman que el aumento de la PGU es de un 0,5 puntos del PIB, y ellos estiman que por normas anti-evasión y anti-ilusión van a recaudar un 1,5% del PIB, igual dicen que no es suficiente. ¿Ya? Y en fondo es una manera de presionar para que haya otra reforma que ellos buscan, que es la reforma tributaria. Pero la verdad es que no tiene mayor explicación que eso y que la PGU debiese aumentarse, ese acuerdo debiese llegarse a 250.000 pesos con recursos que existen hoy en día, como son los del litio, y además debiese anclarse a un criterio más objetivo, como puede ser, por ejemplo, la línea labores. Entonces falta avanzar en ese ámbito, y hoy en día la PGU básicamente está haciendo una ilusión que es como escribir con la mano y borrar con el codo al ponerle esas reglas. Macarena Letelier, abogada y fundadora y vocera del movimiento Con Mi Plata No, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa para hablar acerca del tema de la reforma de pensiones, algo tan importante y necesario para nuestro país. Macarena, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy buenas las preguntas. Así Gracias, que, bueno, Maca. la invitación está hecha porque esto recién comienza, como decía un gran relator futbolístico. Macarena, muchas gracias. Querida Ignacia, Pancho Álvarez, Ítalo Villanueva, esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Que tengan un excelente día jueves. Chau, chau. Estén muy bien, adiós.